Atlántica con María, por LU6, siempre con vos. Muy bien, jubilados, el tema que venimos abordando desde hace ¿cuánto tiempo? Si vamos al tema, hace décadas. Y si vamos a la urgencia, desde hace ya meses que hablamos que los jubilados están realmente esperando que alguien resuelva lo que ya es insostenible, el día a día. El doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, acaba de tener una participación importante en el Congreso. ¿Cómo le va, doctor Semino? Buen día. ¿Qué tal, María? Qué placer poder saludarla. Para mí también, doctor. Estuve escuchando su participación y me gustaría que pueda hacer una síntesis de lo que dijo precisamente en este encuentro con los diputados. ¿Recibió después de ese encuentro algún llamado, alguna idea? Cuéntenos, por favor. Mire, primero la percepción, estaban diputados de todos los bloques, inclusive con la particularidad de un buen clima, pero que lo que mostraba, previo a lo que pudimos hablar cada uno de los invitados, una cuestión de planteos de poder, ¿no? Es decir, como cada uno, si bien sentados, conviviendo, charlando, pero con posiciones ya muy tomadas, ya muy cerradas previamente. Yo ahí, cuando me tocó hablar, señalaba que tenía la sensación, ¿no? Una cuestión absolutamente nihilista, ¿no? Que en la Argentina parece que los diálogos son simplemente monólogos con interrupciones, ¿no? Y se refería un poco a ese estado de cosas. Lo digo porque a partir de esto es muy difícil encontrar puntos medios. Y lo que resalté es nada, desde los que hacemos asistencia directa, que tenemos una percepción distinta del problema, mucho más subjetiva, es decir, no vemos expedientes, ni proyectos de leyes, ni un Excel, es decir, sí, en la representación de todo eso en seres humanos sufrientes, ¿no? Y lo venimos señalando, y gracias a pocos comunicadores como usted que siguen este tema a través del tiempo, venimos manifestando una crisis humanitaria del sector que no tiene posibilidad de espera. Es decir, es absurdo que 7 millones, 8 millones de argentinos se supone que puedan vivir con 200.000 pesos, que no pueden ya desde hace mucho tiempo comprar los medicamentos que necesitan, comer lo que necesitan, vivir en un techo como la gente, y que frente a eso lo que se sigue dando vueltas, ¿no? Es decir, usted señalaba, hace más de 2 meses hablando de la ley de movilidad, si tal otra movilidad, y yo sentía ayer que estábamos como siempre en un punto de partida y tratando de resolver una enfermedad crónica con una analgesia, ¿no? Es decir, Doctor, disculpe que lo interrumpa. A través del tiempo, ¿no? Sí, disculpe que lo interrumpa. De los proyectos que hay dando vueltas en este momento, ayer hablábamos de uno de María Eugenia Vidal, por ejemplo, pero hay otros. Me gustaría que usted me diga si alguno lo convence, si alguno cree que es mejor que otro, si hay algo mejor que lo que propone el gobierno. ¿Qué piensa? ¿Qué ve? Mire, los proyectos, cualquiera de los que existen, hay varios, como usted señalaba, en realidad todos están dirigidos a mantener un status quo, es decir, la movilidad en sí misma, que no existe como ley en el mundo entero. ¿Cómo se reajustan las jubilaciones, los salarios? Con la inflación anual. Es decir, no hay ninguna línea en particular. Claro que en ese mundo hay una inflación anualizada del 5, 6, 7%, lo que acá tenemos en un rato.
Es decir, la anomalía no pasa desde la forma de actualización, sino de la estructura económica y de la seguridad social como concepto. Ahora, doctor, ¿no es mucho más fácil la ecuación? ¿No habría que pensar en recuperar las jubilaciones de acuerdo a la inflación y a lo que se perdió? Claro, mire, la conclusión que inclusive lo dijimos ahí, los dos grandes temas que hay hoy, más allá de la cantidad de proyectos, todos los proyectos giran sobre dos cosas. Uno, digamos, el oficialismo, lo más cercano al oficialismo, que dice IPC, es decir, que ajustamos por inflación exclusivamente. Y los otros proyectos se pueden englobar con IPC y algo más. Es decir, aceptamos el IPC, pero a su vez agregar una suma de recomposición. Un poco lo que estamos viendo hoy. Le cuento qué significa uno y otro en términos del futuro inmediato del jubilado, que es lo único que en definitiva nos interesa. A ver, si puede sintéticamente, por favor, así podemos seguir, Doc. Muy sintéticamente. IPC, que es lo que por ahora va a regir a partir del 1 de julio, de hecho está ocurriendo, pero cuando efectivamente se institucionaliza es a partir del 1 de julio, con el IPC de mayo. ¿Qué supone el gobierno y qué supuso en el 2017 el gobierno en aquel momento? Está bajando la inflación, aspiramos a que baje mucho más, a que sea un dígito y menos, 2, 3%, por lo cual el gasto de seguridad social va a descender y en paralelo lo que va a pasar, va a haber una mejora en la vida de los beneficiarios porque van a tener el costo de vida mucho más barato, esto le va a generar mucho más acceso. Esto sería sin recuperación de lo perdido. Exactamente, IPC puro, lo que pasaría a partir del 1 de julio. ¿Qué pasa con la fórmula actual? Digo que es la que está, por otra parte, todo esto la que está rigiendo es la fórmula de el 2020, que tiene dos partes. Está, por un lado, se mide recaudación impositiva, dedicada de impuestos que obran a la seguridad social, recaudación del sistema, y la otra mitad es variación del salario del trabajador activo. Con esta fórmula perdieron una monstruosidad en estos meses. Entonces, lo que se dice es, agreguémosle alguna suma de recomposición a la actual fórmula. Bueno, en realidad, si hubiera diálogo, yo lo planteé y otros intervinientes también lo hicieron, ¿por qué no se hace algo más simple y se deja esta discusión bizantina antes de cambiar la estructura, que es mucho más compleja, pero que hay que hacerlo? Pero para salir de este atolladero, que se dejen convivir ambas fórmulas, la que está y la de IPC, y se aplique cada mes la que dé mejor resultado para el jubilado. Esto implicaría que se zanja este dilema que parece que no tiene salida, y a su vez el jubilado dejaría de perder como vino perdiendo hasta ahora, porque si la inflación da un número alto se va a aplicar el IPC, y si, como se supone o supone el gobierno, y ojalá que pase, se reactiva la economía, hay más recaudación y suben los salarios con las paritarias, sube más esto que la inflación, se aplica la otra. Es decir, en paralelo, lo que vamos viendo es que se estabiliza esta miseria, es decir, no se resuelve, pero se estabiliza, deja de caer, porque hasta julio va a seguir cayendo como viene cayendo,
y después posiblemente también, porque IPC por sí mismo no recompone, mantiene lo que ya está. ¿Y a ningún diputado se le ocurrió esta idea? ¿Sabe qué pasa? Que cuando hay posiciones cerradas que tienen que ver más con el poder político que con resolver el problema, se obnubila la mente. Es decir, lo que estoy diciendo es una obviedad. Es decir, no bueno, pero se están olvidando que sus padres son jubilados, que tendrán abuelos jubilados, se están olvidando hasta de su propia sangre, ¿no? Sí, yo traté de llevar a ese punto, es decir, a la crisis humanitaria. Claro. Es decir, la gente, como Exacto. he hablado con usted, viene sufriendo y se nos viene muriendo. Entonces, hay que dejar esto y decir, bueno, busquemos a partir de esto, sí, una solución estructural. Porque una patología crónica, usted no la puede tratar con analgesia toda la vida. Seguro. Es decir, discutir la fórmula es una analgesia más potente, nada más. Es decir, hay que ver cómo sacarle al paciente el respirador. Este es el tema. Doctor, para cerrar le pregunto, ¿cuándo van a cobrar, cómo van a cobrar ahora los jubilados? La próxima jubilación, que ya tengo aquí las fechas, ¿no? Sí. Bueno, la primera parte cobra primero el cuánto. Y les describo una sorpresa también. A ver. Los jubilados van a tener, supuestamente, ahora digo por qué la palabra supuestamente, Sí. un reajuste de 27 puntos, 27%, que es el 13% de inflación del mes de febrero y 12 puntos y medio más de recomposición de lo que es la pérdida de las jubilaciones con la inflación Sí. en estos 4 meses. Es un número arbitrario. Vale decir, jubilados de la mínima que cobraron 135.000 pesos de haber al mes pasado, a marzo, este mes empiezan a cobrar de haber 170.000 pesos. Con más el bono de 70.000 pesos. Es decir, de bolsillo 240.000 pesos. El resto de las categorías, y no todas, y ahora explico el no todas, van a cobrar solo el 27%, Sí. los que no cobraban bono. Muy bien. Ahora, ¿cómo se cobra? Señalábamos 2 cuotas, o lo que dicen los Sí. funcionarios, 2 tramos. Primer tramo están cobrando en la fecha que ya tenían asignada desde el mes pasado, el haber, únicamente el haber igual que el del mes pasado. Sí. Es decir, los 135.000 pesos en caso de la mínima. ¿Cuándo van a cobrar? En la siguiente fecha, que se les asigna, van a cobrar el remanente, es decir, la diferencia hasta los 170.000 pesos, con más el bono de los 70.000 pesos, lo de la mínima. Es decir, en esta primer cuota, 135, y en la próxima cuota van a estar cobrando 105.000 pesos. Ahora bien, hasta ahí no sé si Sí, llegar, perfecto. más o menos se Perfecto. comprende. Los que no tienen bono van a cobrar en la primer cuota el mismo haber que cobraron el mes pasado, y en la segunda cuota el aumento, entre comillas, del 27%. Ahora bien, hay 1,5 millones de jubilados que son jubilados que ingresaron al sistema con el total de los aportes en forma directa, hechos por el mismo jubilado durante su vida laboral. Esos jubilados fueron, entre comillas, beneficiados por una ley hace algunos años de el 82% móvil, de que no de su salario de trabajador activo, sino del salario mínimo vital y móvil. Sí. Bueno, ese 1,5 millones no tiene aumento prácticamente. ¿Por qué?
porque su haber debía haberse reajustado, no se reajusta por las fórmulas que estamos hablando, se debía haber reajustado por el 82% del salario mínimo vital y móvil, que al no haber sido convocado el Consejo del Salario sigue siendo el del año pasado. Claro. ¿Y tampoco Entonces, recibe, tampoco recibe el 12,5%? No recibe, ese jubilado no recibe nada porque no es pasible de esta ley, sino está atado directamente a la variación del salario mínimo vital y móvil. Lo único que van a recibir simbólicamente son alrededor de 4.900 pesos para llegar al tope fijado para las mínimas, que es la diferencia entre lo que están cobrando ahora y esos 240.000 pesos. Nos imaginamos más juicios para el Estado, ¿no? Todo esto que estamos hablando es litigiosidad. Claro. Doctor Todo Semino, es litigiosidad. la seguimos la próxima. Le mando un abrazo grande y gracias por acompañarnos. Igualmente, gracias a usted como siempre. El doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. 760 del dial, Atlántica, la radio que les extiende una mano amiga.